El día estaba claro, pero dentro del departamento del señor Antonio, el ambiente era pesado. Montones de papeles, cartas antiguas y objetos olvidados se acumulaban en las esquinas y sobre los muebles. Había pasado años acumulando recuerdos, ahora empolvados, que llenaban los espacios vacíos de su vida de jubilado. Los días de entregar cartas y saludar a los habitantes de la ciudad eran solo recuerdos lejanos. Ese día en particular, algo lo hizo subir al ático, donde guardaba una caja de objetos que consideraba ya no tenían utilidad. Entre las reliquias, había una caja de madera, aparentemente olvidada. La abrió, revelando cartas antiguas, algunas nunca entregadas. Las manos temblorosas del señor Antonio las fue retirando una a una, hasta que sus ojos se posaron sobre un sobre amarillento y sellado. Curioso, tomó la carta y vio el nombre del destinatario, Joaquín. La remitente era una mujer llamada María, pero eso no le decía nada. Sin poder resistir, abrió el sobre con cuidado. Al sacar el papel, se dio cuenta de que se trataba de una carta de amor. Las palabras que leía lo impactaron profundamente, estaban cargadas de emoción, confesiones y una añoranza que parecía casi palpable. A mi querido Joaquín, comenzaba la carta. Con cada línea leída, el señor Antonio sentía el peso de esas palabras. María hablaba de un amor que nunca tuvo la oportunidad de florecer, de sentimientos guardados por miedo al rechazo y de las oportunidades que quedaron atrás. Terminaba la carta con una declaración sincera y una tímida esperanza de que algún día, quién sabe, pudieran reencontrarse. El señor Antonio se quedó allí parado, sosteniendo la carta con los ojos llorosos. Esa era una historia que nunca había sido contada, un mensaje que nunca había sido recibido. Sintió una punzada de culpa por no haber entregado esa carta años atrás. Pero, ¿cómo había terminado en su casa? No podía recordarlo. Tal vez fue un descuido, un error. El hecho es que esa carta estaba allí, y ahora, sentía que debía hacer algo al respecto. Se sentó en el sillón desgastado de su departamento, aún sosteniendo la carta, y reflexionó sobre su propia vida. Los años como cartero habían estado marcados por rutinas y pequeñas interacciones con los habitantes de la ciudad. Siempre le gustó ser el puente entre las personas y sus mensajes, pero ahora, al encontrar esta carta, sentía un peso mayor. Era como si esta fuera su última misión, algo que necesitaba completar para encontrar un sentido en su jubilación. El señor Antonio tomó una decisión. Iba a encontrar a Joaquín, entregar la carta y, tal vez, traer un poco de cierre a esa historia. Tal vez Joaquín aún estuviera por ahí, y aunque no lo estuviera, su familia merecía saber sobre la existencia de esta carta, sobre el amor que María había nutrido por tanto tiempo. Era una cuestión de honor, algo que necesitaba hacer para sí mismo también. Con un nuevo propósito, el señor Antonio guardó la carta en el bolsillo interno de su abrigo. El corazón latía un poco más rápido, sintiéndose, por primera vez en años, parte de algo más grande. Sabía que no sería una tarea fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo. Después de todo, esta era la última carta que necesitaba ser entregada, y él estaba decidido a hacerlo. Los días en que el señor Antonio recorría las calles de la ciudad con su bolsa de cartas parecían un pasado distante. Recordaba con nostalgia cómo cada entrega tenía un significado, aunque fuera pequeño. Una carta para un amante lejano, una notificación oficial, una postal de un pariente de vacaciones. Cada sobre llevaba una pequeña historia, y él había sido parte de esas conexiones. En el apogeo de su carrera, era conocido por todos como el cartero. Todos en la ciudad lo saludaban con una sonrisa o un saludo amistoso. Los niños corrían a verlo pasar, con la esperanza de que tuviera alguna noticia para sus familias. Era una vida sencilla, pero llena de significado para él. Ahora, sin embargo, con la jubilación, se sentía un poco perdido. La carta de María lo hizo pensar en sus propios amores y pérdidas. Él también tuvo una pasión no correspondida en su juventud, algo que guardó en su corazón como un tesoro secreto. El señor Antonio siempre se consideró un observador de la vida, alguien que vivía a través de las historias de los demás. Tal vez, pensó, era por eso que la carta de María lo había conmovido tanto. Representaba una vida que podría haber tenido,
una vida llena de riesgos y confesiones sinceras. Mientras organizaba sus cosas, recordaba lo cuidadoso que era con cada carta que entregaba. Sabía la importancia que un mensaje escrito podía tener en la vida de alguien. Era como si cada sobrellevara una pequeña parte del alma de quien lo había escrito. A lo largo de los años, había sido testigo de la alegría, la tristeza y la esperanza en los rostros de las personas al recibir sus correspondencias. Eso lo había convertido en una especie de guardián de los secretos ajenos. Ahora, con esta nueva misión en mente, sentía que tal vez podría redescubrir una parte de sí mismo que se había perdido con el tiempo. No se trataba solo de entregar una carta, se trataba de revivir la emoción, la adrenalina y el propósito que había perdido. A pesar de la edad que pesaba sobre sus hombros y la incertidumbre sobre lo que encontraría, el señor Antonio estaba dispuesto a seguir adelante. La ciudad, ahora un poco más silenciosa y menos familiar, parecía guardar las respuestas que buscaba. Cada esquina, cada rostro envejecido, le recordaba los días que quedaron atrás. Sin embargo, había algo diferente en el aire. Un sentimiento de renovación, de que, incluso en los últimos capítulos de su vida, todavía había algo importante que hacer. Decidido, se puso su abrigo y salió de casa, con la carta de María en el bolsillo y una nueva determinación en el corazón. El pasado del señor Antonio como cartero era un recordatorio constante de que tenía la capacidad de traer alegría y consuelo a las personas, y ahora, estaba listo para hacerlo una vez más. El señor Antonio pasó la noche en vela, acostado en su cama, mirando el techo. La carta de María y las palabras que contenía martillaban en su mente. La decisión de encontrar a Joaquín no era algo que tomara a la ligera. Sin embargo, la duda y la incertidumbre sobre si debería involucrarse en esa historia del pasado no lo dejaban en paz. ¿Qué pasaría si Joaquín ya no quisiera saber nada de María? ¿Y si la carta traía más dolor que alivio? Esas eran preguntas que rondaban su mente. Por otro lado, había una sensación de urgencia, como si el tiempo estuviera en su contra. La carta ya había esperado años para ser entregada. Quizás no había más tiempo que perder. Al amanecer, se levantó con la decisión tomada. Necesitaba encontrar a Joaquín y entregar la carta, no importaba lo que sucediera después de eso. Sentía que esta era su última oportunidad de hacer algo realmente significativo. La búsqueda no sería fácil, lo sabía, pero la idea de rendirse nunca pasó por su mente. Preparó una pequeña bolsa con algunas pertenencias y colocó la carta de María en el bolsillo de su abrigo. Antes de salir, echó un último vistazo a su apartamento. Ese pequeño espacio parecía más vacío ahora, como si ya supiera que él no volvería siendo el mismo. De alguna forma, sentía que este viaje cambiaría algo dentro de él. El señor Antonio salió en dirección al centro de la ciudad, donde los recuerdos de sus días como cartero aún estaban vivos en cada esquina. Comenzó a preguntar por Joaquín en los lugares que recordaba frecuentar. Preguntó en los cafés, en las tiendas, en las plazas donde los ancianos se reunían para conversar y jugar dominó. Sin embargo, nadie parecía saber dónde estaba Joaquín. Algunos lo recordaban vagamente, pero no tenían noticias recientes. Otros decían que se había mudado hace años. La búsqueda parecía volverse más difícil de lo que el señor Antonio había previsto. Aún así, no se desanimó. Con cada día que pasaba, su determinación aumentaba. Sabía que no se trataba solo de entregar una carta. Se trataba de descubrir una verdad que había quedado enterrada por años. Se trataba de sacar a la luz sentimientos que podrían cambiar la vida de alguien. Y, de alguna manera, se trataba de encontrar un nuevo propósito para sí mismo. Finalmente, después de días de búsqueda y preguntas sin respuestas, el señor Antonio recibió una pista. Un señor que solía jugar ajedrez en el parque recordó a Joaquín. Dijo que lo había visto hacía un tiempo entrar en una casa de reposo en la periferia de la ciudad. El corazón del señor Antonio se aceleró. ¿Podría ser verdad? ¿Podría Joaquín estar aún cerca? Agradeció al señor y se dirigió a la casa de reposo, con pasos rápidos y una mezcla de ansiedad y esperanza. Era extraño pensar que, después de tanto tiempo, la búsqueda estaba finalmente llegando a un final.
La casa de reposo estaba en una calle tranquila, rodeada de árboles altos y con un jardín bien cuidado en la entrada. El señor Antonio se detuvo frente al portón, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Y si Joaquín no estaba ahí? O peor, ¿y si estaba ahí pero no quería recibir la carta? Respiró hondo, tratando de alejar los pensamientos negativos. Solo había una manera de descubrirlo. Entró en la recepción y fue recibido por una señora de rostro amable. Preguntó por Joaquín, intentando ocultar su ansiedad. La señora confirmó que había un residente con ese nombre. El corazón del señor Antonio dio un salto. Estaba cerca, tan cerca de completar su misión. Ella lo llevó hasta un pequeño jardín en la parte trasera de la casa de reposo, donde los residentes pasaban la mayor parte del día. Al entrar al jardín, el señor Antonio vio a un hombre sentado en un banco, mirando al cielo. Era un hombre mayor, de expresión tranquila y mirada distante. El señor Antonio supo inmediatamente que era Joaquín. Se acercó despacio, sintiendo el peso de cada paso. Cuando estaba a unos metros de distancia, Joaquín se volvió hacia él, como si supiera que estaba siendo observado. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el señor Antonio no supo qué decir. Había una mezcla de reconocimiento y sorpresa en la mirada de Joaquín, pero no dijo nada. Solo esperó. El señor Antonio finalmente rompió el silencio. ¿Sr. Joaquín?, preguntó, la voz ligeramente temblorosa. Joaquín asintió lentamente, con una mirada curiosa. Mi nombre es Antonio. Solía ser el cartero de la ciudad. Hay algo que necesito entregarle. Joaquín frunció el ceño, pareciendo confundido. El señor Antonio dudó por un instante, pero luego sacó la carta del bolsillo de su abrigo y la sostuvo frente a él. Encontré esta carta recientemente. Fue escrita para usted, hace muchos años. Es de una mujer llamada María. El nombre de María pareció encender algo en Joaquín. Sus ojos se agrandaron, y extendió la mano temblorosa para tomar la carta. El señor Antonio se la entregó con cuidado, observando las reacciones de Joaquín. Él miró el sobre, como si estuviera sosteniendo un pedazo de su pasado en las manos. Por un momento, Joaquín se quedó en silencio, solo sosteniendo la carta. Luego, con un gesto delicado, comenzó a abrir el sobre. Sus dedos temblaban ligeramente, y sus ojos estaban fijos en las palabras que comenzaban a surgir frente a él. Leyó la carta en silencio, y el señor Antonio permaneció a su lado, respetando ese momento íntimo. Mientras Joaquín leía, el señor Antonio pudo ver un cambio en su expresión. Una mezcla de sorpresa, tristeza y, finalmente, una especie de alivio. Cuando terminó, se quedó allí sentado, sosteniendo la carta con ambas manos, como si acabara de descubrir algo que había buscado toda su vida. Después de un largo silencio, Joaquín miró al señor Antonio. Nunca supe, comenzó, con la voz entrecortada. Nunca supe que ella sentía esto por mí. El señor Antonio asintió, sin estar seguro de qué decir. Sabía que ese momento pertenecía a Joaquín y a la memoria de María. La carta, aunque entregada tarde, había traído algo nuevo a la vida de Joaquín. Una pieza del pasado que él nunca había conocido, pero que ahora, de alguna manera, completaba su historia. Los días siguientes al encuentro en el jardín fueron de silencio para Joaquín. Guardaba la carta de María como un tesoro, leyendo y releyendo sus palabras, tratando de comprender lo que significaban para él después de tantos años. El señor Antonio lo visitaba con frecuencia, sentándose a su lado en silencio, dándole el espacio que necesitaba. Una tarde, mientras estaban juntos en el jardín, Joaquín finalmente comenzó a hablar. Su voz era baja y reflexiva, como si cada palabra llevara el peso de décadas de silencio. María, ella fue una gran amiga, dijo, mirando al horizonte. Nunca supe de sus sentimientos. Si lo hubiera sabido, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. El señor Antonio asintió, escuchando atentamente. Sabía que no necesitaba decir nada, que su presencia allí ya era suficiente. Joaquín continuó, hablando sobre cómo conoció a María, sobre los momentos que pasaron juntos y cómo ella siempre fue una amiga fiel, pero nada más que eso. Se preguntaba si había perdido alguna señal,
alguna pista de que ella lo amaba tanto como lo expresó en la carta. Fui ciego, dijo con un tono de tristeza. Estaba tan enfocado en otras cosas, en mi propia vida, que nunca me di cuenta de lo que estaba justo frente a mí. Hubo una pausa, y luego miró al señor Antonio con una mirada de gratitud. Gracias por traerme esto. Creo que necesitaba saberlo. El señor Antonio sintió un nudo en la garganta. Todos perdemos cosas en nuestras vidas, señor Joaquín, dijo suavemente. A veces, solo después de muchos años nos damos cuenta de lo que realmente era importante. Había una conexión tácita entre ellos, un entendimiento compartido sobre lo que es vivir una vida con arrepentimientos y secretos guardados. Los dos hombres se quedaron en silencio por un tiempo, observando los árboles meciéndose al viento. Parecía que las palabras ya no eran necesarias. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, en sus propias reflexiones sobre el pasado y lo que podría haber sido. Y, sin embargo, había una paz silenciosa en estar juntos en ese momento. Esa misma tarde, Joaquín tomó la carta una vez más, sosteniéndola con cuidado. Sus dedos trazaban las palabras, como si estuvieran tratando de absorber cada emoción contenida en ellas. Miró al señor Antonio con una sonrisa triste. Esta carta es como una pieza del rompecabezas que nunca supe que faltaba. El señor Antonio asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. A veces, las palabras que nunca se dijeron son las más importantes, respondió. Quedan guardadas, esperando el momento adecuado para ser escuchadas. Sentía una responsabilidad hacia Joaquín, no solo por entregar la carta, sino por estar allí para ayudarlo a lidiar con la avalancha de emociones que vinieron con ella. Joaquín respiró hondo y, con una determinación recién descubierta, dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolsillo. Creo que es hora de dejar descansar el pasado, dijo. María era una mujer maravillosa, y ahora sé que ella sentía algo por mí que nunca imaginé. Voy a guardar esto como un recuerdo precioso. El señor Antonio sintió una ola de alivio al escuchar esas palabras. Sabía que la entrega de la carta había traído una especie de paz para Joaquín. No se trataba de cambiar el pasado o corregir errores, sino de encontrar un significado, un cierre que le permitiera seguir adelante. Se levantaron del banco, listos para volver al interior de la casa de reposo. Mientras caminaban lentamente, Joaquín se detuvo de repente y miró al señor Antonio. ¿Y usted, Antonio? ¿Qué lo motivó a hacer esto? ¿A encontrarme y traerme esta carta después de tantos años? La pregunta tomó al señor Antonio por sorpresa. No esperaba tener que hablar sobre sus propias motivaciones, pero ahí estaba, enfrentando la verdad que había estado tratando de evitar. Creo que necesitaba un propósito, admitió, su voz cargada de sinceridad. Después de que me jubilé, sentí que una parte de mí se quedó atrás. Esta carta me dio algo por lo que luchar, algo que importaba. Joaquín asintió, comprendiendo más de lo que podría decir. La vida siempre encuentra una manera de sorprendernos, ¿no es así?, comentó con una leve sonrisa. Tal vez esta carta haya sido tanto para usted como lo fue para mí. El señor Antonio sintió una ola de emoción. Joaquín tenía razón. La carta de María no había cambiado solo la vida de Joaquín, le había dado a él una nueva razón para creer que aún podía hacer la diferencia. Incluso después de todos estos años, aún había historias por contar y mensajes por entregar. Al final de la tarde, cuando el señor Antonio dejó la casa de reposo, sintió que algo dentro de él había cambiado. El viaje estaba lejos de terminar, pero sabía que había dado un paso importante. Había llevado la verdad a un hombre que vivió tanto tiempo sin saberla, y a cambio, había encontrado un nuevo sentido para su propia vida. En los días que siguieron, el señor Antonio continuó visitando a Joaquín. Cada visita traía consigo una nueva revelación sobre el pasado. Joaquín, ahora más abierto y reflexivo, compartía recuerdos que hasta entonces permanecían guardados en un rincón olvidado de su mente. Habló sobre los días en que conoció a María, una joven dulce y tímida, que siempre estaba presente en momentos importantes de su vida. Era una persona especial, dijo Joaquín una mañana, con los ojos perdidos en algún recuerdo distante. Nunca pensé que ella sentía algo por mí, más allá de la amistad.
Ella siempre estaba ahí, pero de forma tan discreta, que nunca me di cuenta. Mientras Joaquín contaba sus historias, el señor Antonio se encontró imaginando cómo debió ser María. Una mujer que amó en silencio, que encontró el valor para escribir una carta con una confesión tan profunda, pero que nunca tuvo la oportunidad de entregarla. Había una tristeza inherente en eso, pero también una belleza que venía de la sinceridad de sus sentimientos. Joaquín habló de momentos específicos, ocasiones en las que él y María estuvieron juntos. Hubo un baile al que ella lo acompañó porque su pareja original había cancelado. Recordó cómo María parecía nerviosa esa noche, cómo se encogía cuando él la miraba. Ahora, todo tenía sentido. La carta de María había dado contexto a todas esas pequeñas interacciones que antes eran solo fragmentos sin significado. Fui tan ciego, admitió Joaquín, con la voz entrecortada. Hubo tantos momentos en los que podría haber dicho algo, hecho algo, pero estaba tan concentrado en otras cosas, en mí mismo. Suspiró profundamente, como si estuviera liberando años de arrepentimiento. Ella fue la mejor amiga que tuve, y ahora sé que también pudo haber sido mucho más que eso. El señor Antonio escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Había algo reconfortante en escuchar esas historias, en conocer a María a través de los recuerdos de Joaquín. Era como si ella estuviera presente allí, una figura invisible, pero esencial para el desarrollo de esa historia. La carta no era solo una confesión de amor, era un testimonio de una vida vivida en secreto, de sentimientos guardados que finalmente encontraron una voz. Joaquín continuó contando sus historias, y con cada nuevo detalle, el señor Antonio sentía que comprendía mejor no solo a María y Joaquín, sino también la naturaleza del amor y la pérdida. Era como si esa carta estuviera revelando no solo el pasado de Joaquín, sino también los propios sentimientos del señor Antonio, sus propias oportunidades perdidas y los amores que nunca se realizaron. Me pregunto, dijo Joaquín en cierto momento, cómo habría sido si lo hubiera sabido. Si le hubiera dado una oportunidad. ¿Habría sido diferente? Había una tristeza en su voz, pero también una aceptación. El señor Antonio sabía que esas preguntas nunca tendrían una respuesta definitiva y que tal vez la mayor lección estaba en aceptar que el pasado es inmutable. La vida está llena de, ¿y sí?, respondió el señor Antonio, con una mirada comprensiva. Lo importante es que ahora lo sabe. Y, de alguna manera, eso también es una forma de dar voz a lo que nunca se dijo. Joaquín asintió, pareciendo encontrar algo de consuelo en esas palabras. Permanecieron en silencio por un momento, cada uno en sus propios pensamientos. La carta de María había cambiado algo en ambos. Para Joaquín, había traído una comprensión tardía, pero necesaria, sobre un amor que él nunca conoció verdaderamente. Para el señor Antonio, la carta había dado un propósito, una razón para creer que aún había cosas importantes por hacer. Con el paso de los días, Joaquín se volvió más sereno. Había una aceptación en su mirada, una tranquilidad que venía de la comprensión y el cierre. El señor Antonio observaba esa transformación con una mezcla de alivio y admiración. La carta, aunque tardía, había traído una especie de paz al corazón de Joaquín. Una tarde, mientras caminaban por los jardines de la casa de reposo, Joaquín empezó a hablar sobre sus arrepentimientos. Sabes, Antonio, siempre escuché a las personas decir que la vida se compone de momentos. Que debemos aprovechar cada uno de ellos. Pero la verdad es que no siempre sabemos cuáles momentos son importantes hasta que ya han pasado. El señor Antonio asintió, sintiendo el peso de las palabras de Joaquín. Es verdad. A veces, estamos tan envueltos en nuestras propias preocupaciones que dejamos de notar lo que está justo frente a nosotros. Joaquín continuó, con la voz un poco más suave. Pasé tanto tiempo preocupado por el trabajo, la carrera, el futuro. Y ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que las cosas que más importaban eran las que estaban ahí, en los momentos simples, en las personas que formaban parte de mi vida. El señor Antonio sintió un apretón en el corazón. Sabía exactamente cómo se sentía Joaquín. Durante años, él también había dejado de lado sus propios sentimientos, sus propias oportunidades, en nombre de una vida de rutina y seguridad.
Ahora, sentado al lado de Joaquín, se preguntaba cuántas cartas no entregadas existían en su propia vida. A veces, nos aferramos tanto a lo que podría haber sido, dijo el señor Antonio, que olvidamos valorar lo que aún podemos hacer. Había una sinceridad en su voz, un entendimiento mutuo sobre lo que significa vivir con arrepentimientos. Joaquín lo miró y sonrió levemente. Tal vez sea eso, dijo. Tal vez esta carta no sea solo sobre lo que podría haber sido, sino sobre lo que aún puede ser. Sobre cómo podemos encontrar significado incluso en los arrepentimientos. El señor Antonio asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. La carta de María no solo había sacado a la luz sentimientos y recuerdos, les había enseñado a ambos algo importante sobre la vida, sobre cómo los arrepentimientos pueden transformarse en aprendizaje y aceptación. Mientras caminaban de regreso al interior de la casa, el señor Antonio sintió una nueva determinación. Sabía que aún había más por hacer, más cartas por entregar, más historias por descubrir. Y sabía que, de alguna manera, este viaje estaba solo comenzando. Los días pasaron de forma tranquila en la casa de reposo, pero había una nueva energía que parecía emanar de Joaquín y el señor Antonio. Continuaron encontrándose regularmente, y cada conversación parecía un pequeño paso hacia una comprensión más profunda de sí mismos y del otro. Había una nueva amistad floreciendo allí, un lazo que iba más allá de la carta de María. Joaquín empezó a hablar sobre otros aspectos de su vida, cosas que nunca había compartido con nadie antes. Habló sobre su infancia, sus sueños de juventud y los caminos que eligió recorrer. El señor Antonio, por su parte, compartía historias de sus días como cartero, de los pequeños momentos de alegría que encontraba en su trabajo y de las personas que conoció a lo largo de los años. Es curioso cómo la vida nos lleva por caminos inesperados, dijo Joaquín en una tarde soleada, mientras observaban los árboles balanceándose con el viento. Si no fuera por esa carta, si no fuera por usted, habría seguido viviendo sin nunca saber. El señor Antonio sonrió. Creo que la vida se compone de esos encuentros inesperados, respondió. A veces, necesitamos una pequeña chispa para recordarnos lo que realmente importa. Sintió una sensación de gratitud por estar allí, por haber tenido la oportunidad de conocer a Joaquín y aprender de su historia. Desarrollaron un ritual. Todas las tardes, se encontraban en el mismo banco del jardín y conversaban sobre la vida, el pasado y el presente. Había una ligereza en esas conversaciones, una sensación de que, de alguna manera, habían encontrado un nuevo sentido en medio de sus propios arrepentimientos y pérdidas. Un día, Joaquín miró al señor Antonio con un brillo en los ojos. ¿Sabes, Antonio? Creo que María estaría feliz de saber que nos encontramos, dijo. De alguna manera, ella nos trajo juntos. Tal vez ese haya sido su último mensaje para los dos, que la vida se trata de conexiones, de encontrar personas que nos entienden y que comparten nuestras historias. El señor Antonio estuvo de acuerdo. Creo que ella lo sabía. Y creo que, de alguna manera, está presente aquí con nosotros. Hubo un silencio cómodo entre ellos, como si estuvieran compartiendo una verdad profunda e innegable. En ese momento, el señor Antonio se dio cuenta de que su misión de entregar la carta se había transformado en algo mucho más grande. No se trataba solo de corregir un error del pasado, sino de crear nuevas conexiones, de encontrar significado en las historias de los demás y, a través de eso, descubrir un nuevo propósito para sí mismo. Con el paso del tiempo, Joaquín empezó a hablar sobre lo que le gustaría hacer con el tiempo que le quedaba. La carta de María había despertado en él un deseo de celebrar la vida, de honrar la memoria de una mujer que amó en silencio y que ahora formaba parte de su historia de una manera tan profunda. Quiero hacer algo en memoria de ella, dijo Joaquín un día. Algo que muestre que su amor no fue en vano, aunque nunca haya sido dicho en voz alta. El señor Antonio escuchó atentamente. ¿Qué tiene en mente?, preguntó, curioso sobre cómo Joaquín planeaba honrar la memoria de María. Estuve pensando en plantar un jardín, dijo Joaquín, con una sonrisa formándose en sus labios. A María le encantaban las flores. Siempre hablaba de cómo representaban la belleza efímera de la vida. Creo que sería una forma de mantener su memoria viva. El señor Antonio pensó que era una idea maravillosa.
Creo que a ella le gustaría mucho eso, respondió. Un jardín sería un hermoso tributo a su memoria y al amor que llevó en su corazón. Comenzaron a planear el jardín juntos, eligiendo cuidadosamente las flores que plantarían. Cada flor tenía un significado especial, representando diferentes aspectos del amor y la vida. Trabajaron juntos, lado a lado, plantando y cuidando el jardín. Era un proceso terapéutico, una forma de expresar lo que las palabras no podían capturar. Con el tiempo, el jardín floreció, convirtiéndose en un símbolo de la historia de María y Joaquín. Los otros residentes de la casa de reposo comenzaron a visitar el jardín, inspirados por la historia que representaba. Se convirtió en un lugar de reflexión, donde las personas iban a encontrar paz y conectarse con sus propios recuerdos y sentimientos. Joaquín encontraba una alegría serena en cuidar del jardín. Sentía que estaba haciendo algo importante, algo que honraba la memoria de María y el amor que ella tenía por él. El señor Antonio, por su parte, encontraba satisfacción en ayudar a Joaquín y en ver cómo el jardín se transformaba en un espacio de belleza y serenidad. Nunca pensé que la vida pudiera cambiar tanto por una carta, dijo Joaquín una tarde, mientras regaba las flores. Pero aquí estamos. De alguna forma, siento que todo esto es parte de algo más grande, algo que María sabía desde el principio. El señor Antonio sonrió. Creo que ella siempre lo supo, respondió. Y creo que encontraste la manera perfecta de honrar ese recuerdo. El jardín se convirtió en el legado de María, un testimonio silencioso de su amor y de la conexión que creó entre dos almas perdidas. Para Joaquín y el señor Antonio, era un recordatorio constante de que el amor, incluso cuando no se dice, tiene el poder de transformar y dar un nuevo significado a la vida.